todos, Dios les bendiga. Voy a dejarles con Felipe en este momento. Felipe, Dios te bendiga. Gracias, Paz. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí en este estudio de los atributos de Dios. Espero que el internet no siga fallando. Yo no sé si es la lluvia, pero sí también yo he escuchado un poco entrecortado al Paz. Pero bueno, entonces muchas gracias a todos por estar aquí. Continuamos entonces con los atributos comunicables de Dios. Y hoy vamos a ver uno muy hermoso, la verdad es muy interesante y también nos ayuda a comprender mucho de lo que nosotros somos también en el Señor. Estoy hablando de la sabiduría de Dios, el atributo comunicable de la sabiduría de Dios. Antes de entrar de lleno al estudio, es bueno que las dos palabras que más vamos a ver para comprender esa sabiduría y cómo también es comunicable a nosotros, es muy bueno que tengamos claro qué significa cada una de esas dos palabras que vamos a ir viendo. Vamos a tener entonces en este estudio a conocimiento y sabiduría. Ya ahorita vamos a ver en qué se diferencian, qué significa para nosotros y qué significa para Dios como ser eterno. ¿Qué significa entonces el conocimiento? La palabra en español viene de la palabra griega gnosis, que si nosotros la podemos resumir, es conocer algo, tener conocimiento de cómo funciona algo, para que nosotros entendamos, los griegos la utilizaban cuando ellos comprendían cómo funcionaba algo, cómo algo se llevaba a cabo, y viene ese conocimiento funcional, de ver cómo actúa algo, de ver cómo funciona algo, y obtener esa clase de conocimiento para llevarla a la vida, para poder aplicarla. Ese es el conocimiento, tener claro cómo funciona algo y sobre eso poder aplicarlo a esa función de ese algo. La sabiduría viene de la palabra griega Sofía. ¿Y qué es interesante de sabiduría? Aunque para nosotros en el español, recordemos que el español es un idioma más breve, por decirlo de esa manera, en el griego hay palabras que se utilizan, que para nosotros una sola palabra pueden tener más de 4, 5, 6 significados. El Sofía se utiliza de diferentes maneras. Por eso cuando ustedes están viendo la diapositiva, van a ver que dice que es la sabiduría más elevada o más baja, mundana o espiritual. Nosotros el día de hoy vamos a ver qué significa la sabiduría, vamos a ver en qué se diferencia el conocimiento al solamente conocer las cosas y vamos a conocer lo que es la sabiduría de Dios. Por eso cuando nosotros lleguemos a hablar de sabiduría, ¿qué tenemos que tener claro? Que el tono del significado de esa palabra tiene que ser descubierto a partir del contexto en cada caso en particular. Es muy importante cuando hablamos de sabiduría, sobre todo en la palabra de Dios, para cuando hablamos de Sofía, tener muy claro el contexto para saber qué clase de sabiduría es la que está hablando la palabra y si es la que Dios quiere que nosotros crezcamos en ella y obtengamos por medio de su palabra y el Espíritu Santo. Porque no sé si algunos se acuerden, cuando nosotros vamos al libro de Santiago, hay una parte en Santiago que dice que hay una sabiduría que no solamente es mundana, sino que llega a ser animal y demoníaca, diabólica. Nosotros nunca utilizaríamos en el español esa palabra para decir eso. Nosotros no le vamos a decir a un ladrón, uy, pero qué sabio usted para poder entrarse a esa casa. No, para nosotros eso no es sabiduría. Pero para el griego sí había una división en lo que era Sofía. Ya sabiendo esto, hoy nos vamos a enfocar en cuál Sofía, en cuál sabiduría, la que viene de parte de Dios. Es aquella a la que nosotros tenemos que anhelar, la que nosotros debemos buscar. Entonces, ya teniendo claro que tenemos dos palabras muy interesantes, conocimiento y sabiduría, y también sabiendo que la Sofía que vamos a ver es aquella que viene de Dios, ya podemos proseguir. ¿Qué tenemos que tener muy claro respecto a la sabiduría de Dios? Que Dios no es solo sabio, Dios no solo conoce todo, Dios no sabe solo cómo actuar en todo, sino que Él es en todo sabio. Su esencia, por eso es uno de esos atributos, es la sabiduría. Es como cuando también la palabra nos dice que Él es amor. Dios también es sabio en todo. Toda acción que Él toma, todo lo que Él diga, es sabio en sí mismo. Al mismo tiempo, Él tiene conocimiento de todo lo que sucede.
Es por eso que era necesario hacer la partición desde el principio de estas dos palabras. Como vemos en la diapositiva, nos dice que conocimiento y sabiduría no son la misma cosa, no lo son, pero sí están íntimamente relacionadas. Vamos a ver que la sabiduría es muy importante, pero para tener una sabiduría y anhelarla que viene de parte de Dios, tenemos que también tener un conocimiento. Entonces nosotros no podemos desligar una de otra. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios y al mismo tiempo el conocimiento que nos lleve a conocer mucho más de Él y de su obra. ¿En qué se diferencia entonces en palabras breves? El conocimiento se adquiere por medio del estudio. ¿Cómo podemos entonces nosotros entender eso? Es todo lo que nosotros por medio de una acción vemos cómo funciona, vemos cómo se lleva a cabo en su entorno, aprendemos de eso y lo llevamos a nuestra vida. Es como tal vez algunos han escuchado el método científico, en eso se basa el método científico, lo que hacen, digamos, los físicos, los químicos, ven algo, ven cómo actúan y sobre eso aprenden sobre la marcha para tomar decisiones. Pero hasta ahí llega, es un conocimiento plano, si queremos llamarlo de esa manera. Mientras que la sabiduría es el resultado de ese conocimiento, pero con esa intuición de las cosas. Ya no hablamos solamente de que sabes cómo se realiza algo, sino que ahora entiendes por qué es necesario realizar esa acción y las consecuencias, sean buenas o sean malas, que se llevan a cabo al realizar dicha acción. Entonces, esa es la mayor diferencia. El conocimiento, dejémoslo en que es plano, pero la sabiduría es multiforme, es cuando con lo que nosotros conocemos lo llevamos a cabo en las cosas. Así funciona en el Señor y lo vamos a ir viendo. La sabiduría entonces, ya con lo que hemos visto, debemos reconocer que es más fuerte que el conocimiento solo. La sabiduría refleja esa profundidad en lo que nosotros conocemos, en lo que vivimos. Es ese conocimiento impregnado de las cosas que nosotros hemos realizado. Vemos las cosas buenas, la ética, la experiencia. Y esta sabiduría nos ayuda a hacer un análisis para la toma de decisiones o acciones que realizaremos y en función si algo es bueno o es malo. Porque nosotros podemos tener el conocimiento, pero si no tenemos la sabiduría, no vamos a ser capaces de discernir si algo es bueno para la gloria de Dios y de parte de Dios, o si algo es malo y es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y que no honra a Dios. Es por eso que es tan necesaria la sabiduría en nuestras vidas. Yo aquí coloqué un ejemplo que hay muchos, pero yo creo que con este lo podemos entender muy bien. Si nosotros hablamos de cigarrillo, yo creo que esos puntos que colocamos en la diapositiva, todos los conocemos, ¿cierto? Medio de propagandas, por medio del internet, sabemos que uno, que el cigarrillo es dañino para nuestra salud. Se han hecho cientos, si no son miles, de estudios por personas muy capacitadas que demuestran el daño que hace el cigarrillo al cuerpo humano. Entre esos se han encontrado que hay un vínculo entre el cáncer pulmonar y el fumar, el tabaco. Es tanto lo que se ha hecho para evitar que la gente fume, que también los países tienen una ley que en las cajetillas de cigarros tiene que venir ya sea una imagen y una leyenda que indique que el fumar es muy perjudicial para nuestra salud, ¿cierto? Yo creo que también todos hemos visto esas fotos que son algo fuertes, de pulmones, dientes, piel, donde dicen, mire lo que le va a pasar si usted se fuma esta cajetilla de cigarrillos. Pero entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos todos esos datos, si nosotros hemos leído, visto y conocido todo ese conocimiento, ¿por qué aún hay personas que fuman? Así como hay otras que también, yo pongo otros ejemplos, siguen adictas a la pornografía, o otras personas que toman tal vez solo gaseosas cuando saben que eso también es dañino. Eso nos pasa, digamos, yo por la Coca-Cola también a veces tengo esa debilidad. Sé que me hace daño, pero me cuesta dejarla. Entonces, ¿qué está pasando? Que tenemos el conocimiento, pero nos falta sabiduría para erradicar ese hábito.
La sabiduría entonces es cuando nosotros profundizamos ese conocimiento, lo llevamos a nuestras vivencias y tomamos las decisiones basadas en lo que es correcto y en lo que es bueno, no solo para nosotros, sino para glorificar a Dios. Es por eso que colocaba este ejemplo, porque yo tenía compañeros antes, hace muchos años, en el colegio también, que ellos decían, yo sé que esto me hace daño, pero yo los veía seguir fumando y ahora lo entiendo. Claro, ellos conocían, ellos leían, pero no tenían la sabiduría para entender que eso no era bueno, que era necesario dejarlo y mejor utilizar, no sé, ese dinero para algo que les contribuyera ya sea en su educación, en un hobby más sano. Entonces de eso se trata la sabiduría, de reflejar esa ética, esa experiencia de conocer lo que es bueno y malo y poder llevarlo a cabo, poder llevarlo a la acción en nuestra vida. Entonces, ¿qué vemos de la sabiduría? Que para nosotros, así como lo vimos con el cigarrillo, las Coca-Colas, lo que hemos nombrado, nosotros no somos sabios en todo y nuestro conocimiento tampoco. Nosotros somos imperfectos. El hombre es imperfecto en ese conocimiento, en esa sabiduría. Pero en Dios, aquí es donde nosotros podemos alegrarnos porque es en Él en quien confiamos. Su sabiduría, su conocimiento es una perfección absoluta. No hay nada que tome por sorpresa a Dios y no hay decisión que Dios haya podido tomar mejor de la que Él decidió, porque Él es sabio. Nosotros no somos tan sabios como lo es Él. Por eso ese conocimiento, esa sabiduría perfecta, nosotros siempre tenemos que saber y reconocer que Dios busca que todo salga de la mejor manera posible y escoge los mejores medios para la realización de sus propósitos. Nosotros entendemos entonces que la sabiduría de Dios implica un último fin, al cual quedan subordinados los fines secundarios, las acciones secundarias. De acuerdo a la Escritura, este fin último es la gloria de Dios. Todo lo que sucede es para su gloria. Toda la salvación, todo ese amor que Él tiene, esa justicia y misericordia, es totalmente sabia porque lo hace para su gloria y Él es perfecto en sí mismo. Tal vez nosotros a veces no entendemos esa sabiduría, ¿cierto? A veces pasan cosas en nuestra vida, desempleo, eso, problemas económicos, problemas de salud y decimos, pero Señor, ¿no estás viendo lo que está sucediendo? No está mal estar tristes, mis hermanos, no está mal, a todos nos ha sucedido, pero lo importante es ir ¿a dónde? A Dios. En este ejemplo que estoy dando, si tú estás en esta situación, recurre a Dios y confía en su sabiduría. ¿Por qué? Por lo que estamos viendo. La sabiduría de Dios lo sabe todo, lo conoce todo y siempre va a tomar la mejor decisión en toda situación. Nosotros, nuestra vista es muy corta. La vista de Dios no, la vista de Dios lo conoce todo y lo ve todo, que eso nos ayuda a entenderlo el Paz cuando nos estaba explicando la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, los atributos incomunicables, ¿cierto? Entonces es allí donde podemos descansar. Un ejemplo de lo que nosotros, ¿por qué descansamos en Dios? Porque nosotros no conocemos toda la pintura, nosotros no conocemos todo lo que va a suceder. Digamos, yo les quería poner un ejemplo sobre eso. Es una antigua historia china que dicta de la siguiente manera. Había un granjero que tenía 3 caballos y un día se le escapó uno de los caballos a ese granjero allá en China, en esas planicies, y se fue corriendo el caballito. Y entonces llegaron los amigos del granjero y le dijeron, uy, no, usted sí es de malas. Mire, se le fue el caballo y ahora usted qué va a hacer. Y el granjero se les acerca y les dice, ya veremos. Al otro día no pasó nada y hasta que después de 4 días llegó el caballo y no llegó solo. No sabemos por dónde estuvo ese caballo, pero llegó con otros 2 caballos. Entonces llegaron los amigos, se le acercaron al granjero y le dijeron, oiga, usted sí es muy de buenas, mire, ya tiene 5 caballos, ahora sí que va a poder hacer lo que necesite. Y al que dijo, ya veremos. 2 días después, uno de los hijos del granjero se subió a uno de los caballos que llegó y cuando estaba galopando, se cayó y se rompió un tobillo. Otra vez llegaron los amigos y ¿qué creen que le dijeron?
uy, no, usted sí es de malas, usted tiene esa suerte, pero por el piso, mira a su hijo. ¿Y qué le dijo el granjero? Ya veremos. Es interesante, ¿cierto? Tanto así que también ya para terminar la historia, nos dice que ese mismo mes se desató la guerra en China y llegaron los soldados a golpear a la puerta para que el hijo prestara servicio y se encontraron con que el hijo tenía la pierna rota por haberse caído del caballo y no pudiera prestar servicio donde tal vez pudo haber ido a dar su vida. Y entonces los amigos se le acercan y le dicen nuevamente lo mismo. Oiga, usted sí es muy de buena, la suerte está de su lado, su hijo se salvó. ¿Y qué le dice el granjero a ellos? Ya lo sabemos, ¿cierto? Ya veremos. ¿Qué nos enseña esta historia? Que aunque nosotros tenemos una visión de las cosas, nuestra visión es muy corta. Entonces nosotros, tal vez los que a nosotros nos puede parecer malo en ese momento, puede ser algo bueno a futuro, por lo cual debemos confiar en Dios. Hacer las cosas bien, claro, pero confiar también en que Él tiene control de todo en su infinita sabiduría. Así que cuando nosotros estemos en un momento difícil, orémosle al Señor que nos cuide, que nos muestre lo que debemos aprender, si es posible que nos saque, pero sobre todo confiemos en que Él no solo está mirando esa acción, Él no solo está mirando, recurriendo al ejemplo cuando el caballo se escapó, sino que Él ya sabía que con todo lo que estaba sucediendo, el hijo se iba a salvar de la guerra. Entonces esa es la sabiduría del Señor que va más allá de lo que nosotros podemos ver con esta pequeña visión, esta visión corta que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces confiemos en el Señor y confiemos en que Él no solamente tiene una sabiduría, sino es una sabiduría amorosa, que Él nos la muestra en su palabra y se manifiesta de esa manera. Yo por eso he colocado acá 3 ejemplos que quisiera que los leyéramos. Si alguien, por favor, me ayuda con el Salmo 119, 1 al 7. Otra persona, por favor, va buscando Romanos 8, 28. Y otra persona, por favor, que nos ayude con, no sé por qué se ve de esta manera, discúlpenme. El último, porque me tocó salir, Romanos 3, 10 al 11. Romanos 3, Felipe, lo tengo. ¿Tienes cuál? ¿3, 10 al 11? Salmo Salmo 19. 119. Listo, si quieres empecemos por el Salmo, Suni. Si quieres Salmo 119, del 1 al 7, por favor. Listo. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan, pues no hacen maldad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que tus mandamientos sean guardados con esmero. Ojalá fueran estables mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando entendiera a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprenda tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me abandones eternamente. ¿Con qué limpiaré? Gracias. ¿Está Ay, ahí? qué pena, sigue. No, sigue. ¿Hasta el 17? Hasta el 7. Yo creo que ya. Sí, Señor, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Listo, muchas gracias. ¿Alguien tiene Romanos 8, 28, por favor? Y ya los conversamos todos. Aquí, Listo. y sabios que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a las que conforme a su propósito son llamados. Súper, muchas gracias. Y Efesios, por favor. Yo tengo Efesios. Listo. Efesios 10 y 11, ¿correcto? Efesios del 10, espérame porque es que no veo bien la pantalla, disculpate. Efesios 3, 10 al 11. 10 al 11, ok, perfecto. Efesios 3, 10 al 11. Ujú. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. Listo, perfecto, muchas gracias. Entonces estamos viendo de diferentes maneras cómo esa manifestación de la sabiduría de Dios se presenta a nosotros.
En diferentes salmos, no solo el 119, sino en muchos, los salmistas nos dicen, Señor, tú que creaste los cielos y la tierra, tú que tienes control sobre la marea, que sabes cómo viene el viento, todo lo que nos están diciendo estos salmos y diferentes partes de la escritura, incluyendo a los profetas, es que Dios ha revelado y ha revelado esa sabiduría en la creación. Esta creación que nosotros vemos, las montañas, lo que hablábamos hace 8 días, el ciclo del agua, el ciclo del viento, el ciclo lunar, el efecto Fibonacci, que es un efecto que también ocurre en la naturaleza, que es numérico, por si alguien no lo conoce, se los animo a leerlo, es hermoso, el efecto Fibonacci, nos muestra que Dios todo lo tiene organizado y lo hizo de una manera tan sabia que funciona cronométricamente. Eso lo están viendo no solamente entonces los salmistas, sino los profetas, y a día de hoy lo vemos. En la providencia, Pablo, un hombre que sabemos todo lo que sufrió, que estuvo en un barco, que luego llegó a una isla y lo picó una serpiente, que nos escribió una de sus mejores epístolas desde una cárcel con frío, nos está diciendo que todo obra para bien para los que nosotros estamos, cuando los que estamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces Pablo entiende que aunque haya momentos difíciles, que haya momentos de duda, él ha entendido que Dios lo tiene en sus manos y que todo obra para bien. Y él lo creyó así hasta el final de su tiempo. Ya en sus últimas cartas él decía, yo creo que ya mi hora ha llegado, pero aún así seguía firme, reconociendo que la sabiduría de Dios iba más allá de lo que él estaba viendo y viviendo. Y en la redención igual, es tanta la sabiduría de Dios que ya tenía un plan de salvación para que todos los que estuviéramos en el Señor Jesucristo pudiéramos ser salvos. Reconociendo que en nuestras fuerzas no podíamos serlos, en su sabiduría envió a su Hijo, al unigénito, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. ¿Quién diría? Si ustedes, pongámonos en este ejemplo, si nosotros hoy no estamos en Bogotá, Colombia, de donde nos estén escuchando, no estuviéramos en el año 2020, si no estuviéramos en el siglo I, al frente del Señor Jesús, cuando todo el mundo le estaba diciendo crucifíquenlo, fuera que estuviéramos de acuerdo o no de acuerdo con esa crucifixión, nunca pensaríamos que la manera de vencer la muerte hubiera sido también por la muerte del unigénito Hijo de Dios, porque es tan sabio Dios que no fue con armas, no fue con guerra, sino por el sacrificio de su Hijo que traería vida eterna y el reino de Dios. Entonces es esa la sabiduría que a nosotros como seres humanos no la podemos comprender. Pablo le dice eso a los griegos, Pablo le dice eso también a los judíos, ustedes están buscando señales, y los griegos están buscando solamente conocimiento, ciencia, que también se puede traducir gnosis y proginosco. Pero la sabiduría de Dios va más allá de todo lo que ustedes puedan saber. Es inimaginable. Y es en la palabra donde podemos ver rasgos de esa sabiduría tan tremenda del Señor. Y yo creo que hoy con lo que hemos visto de la providencia, si estás pasando en un momento difícil, confía en el Señor, ruégale, pero confía en Él, descansa en Él. En la creación miremos cómo el mundo es tan perfecto. Cada vez que veas una flor, cada vez que veas una nube, glorifica al Señor y acuérdate de cómo funciona este mundo tan increíblemente que no puede ser solo producto de una casualidad. Igualmente con la redención, que nosotros éramos tan débiles, pero que en su amor eterno mandó al Hijo para que todo aquel que en Él creyera no perdiera su vida, sino que la tuviera eternamente. Entonces, esas son esas facetas de la sabiduría de Dios que nos tiene que llenar el corazón y buscar más de esa sabiduría, porque como lo hemos visto, entendemos que esa sabiduría, aunque es perfecta en Dios, también es comunicable a nosotros como criaturas, como seres humanos. Dios es sabio, ya lo vimos, es todo sabio, pero Dios mismo nos manda a actuar de acuerdo a esa sabiduría. Esto quiere decir que nosotros tenemos sabiduría, porque si Él nos manda algo, Él no nos va a mandar algo que no podamos dar. Entonces Él nos ha dado ese conocimiento, esa sabiduría para poder también buscarla. Cuando nosotros leemos los libros históricos y poéticos, algunos denominados sapiensales, ¿qué encontramos? Encontramos libros como Job, como Proverbios, Salmos, Eclesiastés,
¿Qué vemos en esos libros? Aquellos hombres escribiendo sobre la sabiduría de Dios, sobre la sabiduría que ellos han obtenido por su caminar con Dios, y en determinados casos rogándole a Dios que les dé más sabiduría para poder entender también lo que está sucediendo y poder ayudar tal vez a esa comunidad en la que se estaban desarrollando. Entonces empezamos a ver que la sabiduría en el cristiano, en el creyente, no es algo que tenga Dios por poco. Nosotros necesitamos anhelar esa sabiduría. Nosotros necesitamos anhelar conocer los caminos de Dios para que la Biblia no solo sea un libro histórico para nosotros, para que no sea solo un manual de conducta, sino que sea un libro que nos cambie la vida y podamos llevar esa luz a todos los que la necesitan. En Proverbios 9:10, como está escrito, el escritor inspirado por el Espíritu Santo, el haiógrafo, como se le conoce a aquellos que escribieron en la palabra, dice lo siguiente: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Qué nos está diciendo entonces este escritor por medio de la inspiración del Espíritu Santo? Cuando nosotros, el temor de Jehová, más allá va más allá, como también el Pablo ha explicado en diferentes prédicas, el temor va más allá de solo un miedo a que Él me puede castigar, no, es un temor a fallarle, es un temor a herirle, como lo explicaba en la prédica del domingo. Para aquellos que no la han escuchado, está en YouTube, muy, muy bonita, que Martín Lutero explica la parte del temor, es muy interesante, es un temor que a nosotros nos dolería, nos rompería el corazón lastimar a aquel que nos ha dado todo. Si nosotros tenemos ese temor, y así como el judío también tiene temor de fallarle al Dios de los ejércitos, al Dios que está sobre todas las cosas, si tenemos ese temor, ahí podemos empezar a buscar y a edificar la sabiduría que viene de parte de Dios y no tal vez la sabiduría que el mundo nos quiere vender. Porque el mundo tal vez en estos momentos nos quiere vender una sabiduría barata. Y algunos cristianos, algunos creyentes la están comprando. No voy a entrar, digamos, en detalles, pero con todo esto que está sucediendo en Estados Unidos, he visto noticias donde los cristianos dicen, no, pues si en medio de esta revuelta, si es necesario, pues vamos a matar gente. Y yo decía, pero si el Señor sí nos enseñó que podemos cuidar de nosotros, de nuestra familia, pero sobre todo nos enseñó y nos dijo, bienaventurados los que busquen la paz, los pacifistas, porque ellos será el reino. Entonces creo que a veces a nosotros también se nos está metiendo esa sabiduría mundana, esa sabiduría carnal, que toda decisión que tomemos sea basada en la palabra de Dios con la sabiduría que Dios nos brinda por medio de su Espíritu Santo, para que el mundo no nos permee con esa falsa sabiduría que están tratando de darnos hoy. Los judíos entonces, como vimos también que es uno de los escritores de Proverbios, ¿qué entendían ellos? Los judíos, cuando estaban escribiendo en su contexto histórico, en su contexto cultural, ellos sabían que la esencia de la sabiduría se encontraba en una vida piadosa y no en una mente muy inteligente. Es tanto que, como lo hemos visto, hace una distinción entre conocimiento y sabiduría, que es lo que vimos al principio. Al judío que verdaderamente amaba a Dios, y que a día de hoy nosotros también como cristianos debemos tener claro algo, la marca de la verdadera sabiduría no es solo tener conocimiento, sino de saber vivirlo y de saber expresarlo por medio de esa sabiduría. Eso es lo que se perdió en los tiempos de Jesús. Cuando nosotros leemos los libros, digamos, de los profetas, nos vamos a dar cuenta también que en esa época estaba pasando lo mismo por lo cual el Señor Jesús abrogaba. ¿Qué estaba pasando? Que estos hombres, vamos a ir a la época de Jesús para coger un solo ejemplo. Estos hombres llamados fariseos, que se les conocía como escribas, tenían un conocimiento brutal, si queremos decirlo así, de la palabra. Se la sabían, la recitaban, la llevaban en su frente, la llevaban en sus muñecas. Pero el Señor, ¿qué les dijo? Una y otra vez, es que ustedes tienen se la saben, pero no la viven. Ustedes saben quién es Dios, pero no conocen verdaderamente quién es mi Padre. Entonces estos hombres, aunque estaban cargados de inteligencia, de conocimiento, les faltaba sabiduría. Que eso no nos pase a nosotros.
que no solamente porque tal vez Dios nos ha permitido estos estudios, ir a seminarios, a leer libro tras libro tras libro, pensemos que eso es sabiduría. No, si nosotros no aplicamos lo que Santiago dice, cuidar del pobre, de la viuda, del huérfano, orar por los demás, cuidar de los que Dios nos ha puesto cerca a nosotros, si no hacemos eso, sino que solamente nos llenamos la cabeza de conocimiento, eso no es lo que Dios quiere. Entendamos que es necesario el conocimiento, sí, pero la sabiduría de cómo vives para la gloria de Dios es lo que va a destacar esa vida cristiana que sea luz para las naciones. Cada vez que tú ayudes a alguien en el nombre del Señor, cada vez que tú ayudes a esa persona que está en un momento de dificultad, no solamente hablo de dinero, tal vez alguien está en depresión y una palabra tuya puede llevarle ese refrigerio que necesita. Entonces no es solamente citarle un libro diciéndole, mire, yo sí leo, sino tratemos de ser más humanos y llevarle también esa parte como que Cristo nos ha enseñado, como cuando Él hablaba con aquellos que eran rechazados por la sociedad, como lo hizo con los leprosos, con las mujeres con flujo de sangre. Entonces, que esa sea la sabiduría de saber lo que Dios nos ha enseñado, cómo lo llevamos a la obra. Entonces, la palabra de Dios, como hemos visto en todos estos libros, incluyendo el Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesús, nos indica que hay que adquirir conocimiento, claro, pero sobre todo hay que tener sabiduría. Porque cuando nosotros, el propósito de ese conocimiento es ganar esa sabiduría, nosotros entendemos algo, y es vivir agradándole a Dios. Es por eso que es tan necesario saber que todo lo que nosotros aprendamos, todo lo que nosotros hagamos, ¿es para la gloria de Dios o es para nuestra gloria? Si es para nosotros, eso es conocimiento vano, hueco. Pero si todo lo que hacemos, nos esforzamos, no solamente estoy hablando de estudios, sino ayudando, cuidando de nuestra familia, lo hacemos para glorificar a Dios, eso es ser sabio ante los ojos del Señor. Eso es lo que la Biblia nos muestra que es la sabiduría. Entonces vivamos de esta manera, así como el Señor lo sabe todo y nos cuida en todo momento, que nosotros también podamos expresar por medio de lo que nosotros vivimos cuánto Dios ha hecho por nosotros. Esa es la verdadera sabiduría. Yo quiero también llevar un ejemplo de la palabra para que nosotros veamos esta historia. Yo creo que muchos la conocemos, pero entonces la vamos a leer y vamos a ver si este joven era sabio o no, o si tenía mucho conocimiento o qué le faltaba. Entonces, si alguien me quiere ayudar, leamos la de Mateo, si les parece bien. Vamos a leer la historia del joven rico, no nos demoramos, yo creo que más de 3 minutos. Por favor, Mateo 19, del 16 al 26, y de ahí pues conversamos un ratico más. Si alguien la tiene a la mano, con gusto puede ir leyéndola. Entonces se acercó uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Al oír el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos al oír esto se asombraron mucho y decían, ¿quién pues podrá ser salvo? Mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, Súper. No, hasta ahí, sí, muchas gracias. Ya ahí creo que entendemos la idea, te agradezco la lectura. Entonces, ¿qué estamos viendo?
Estamos viendo un hombre que tenía conocimiento, ¿cierto? Aunque el Señor Jesús es el que le dice los mandamientos, él reconoce que los ha llevado a cabo. Esto significa que los conocía, que los estudiaba y que los llevaba a una práctica. Pero ¿ustedes creen que ese joven, perdón, era sabio? ¿O qué nos está diciendo la lectura? Nos está diciendo que los practicaba, pero tal vez los practicaba porque era lo que le habían enseñado, porque lo era que él entendía que tenía que hacerlo así para que le fuera bien. Pero cuando el Señor llegó y le mostró la verdadera sabiduría, que todo eso que él conocía tenía que llevarlo a la acción de cuidar de aquellos que no tenían, de mostrar que él era sabio con lo que Dios le había permitido no solo aprender, sino tener, porque nos dice la palabra que tenía muchos bienes. Ahí fue cuando nos dimos cuenta de algo: este hombre no era sabio. Él no sabía que todo eso no valía de nada comparado con seguir al Señor Jesucristo y cumplir con ese hermoso mandamiento que también estaba en el Antiguo Testamento en las leyes, que era cuidar de aquellos que estaban necesitados dentro del pueblo. Entonces este hombre se sabía la palabra, se sabía los mandamientos. También notemos algo interesante: solo el Señor le nombra los mandamientos que va de ayudar al prójimo, no los de amar a Dios directamente, y este joven no dijo nada respecto a eso. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que él tiene un conocimiento, pero no lo lleva hacia la acción que Dios ya también en su palabra ha prescrito, que es cuidar, ayudar a los demás, glorificar a Dios por medio de la vida. Entonces esa es la historia, una historia en la cual podemos ver la diferencia entre conocimiento y entre sabiduría. Nosotros tenemos que analizarnos a día de hoy cómo estamos hoy con Dios. Nosotros somos sabios como el Señor quiere que lo seamos, tomando su palabra y lo que el Espíritu Santo nos enseña, poniéndolo en acción para glorificar su nombre. ¿O estamos llenos solamente de conocimiento para poder debatir con los demás y decir: yo soy cristiano y usted está mal por esto y por esto, pero no llevar más allá de eso una transformación a la vida de aquellas personas que Dios nos permite ayudarle? Esto también tenemos que nosotros analizarlos a día de hoy. Desafortunadamente en el cristianismo pasa mucho. Hay muchas personas que solamente quieren ser reconocidas porque tienen eso, conocimiento, pero cuando se les dice o se les ve su vida, porque desafortunadamente a algunos pues la vida se les destapa enfrente de todos, nos damos cuenta que no tuvieron sabiduría ni temor por Dios, porque es cuando tú temes a Dios, como ya lo hemos visto, que eres verdaderamente sabio. Entonces, que esta historia nos lleva a recapacitar eso. ¿Conocemos los mandamientos? Sí. ¿Conocemos la palabra de Dios? ¿La estamos conociendo? ¿La ponemos en práctica? Es ahí donde nosotros tenemos que recapacitar. Un pastor que tiene una frase muy interesante, él decía: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, sino preocúpate por lo que entiendes y no lo pones a la prueba, no lo hagas y no lo haces. Que eso también nos lleve hoy a recapacitar. No está mal aprender más cosas de la Biblia. Yo estoy totalmente de acuerdo con el estudio, no solo de la palabra. Si el Señor nos permite conocer otras disciplinas, muy bien. Pero si ponemos en práctica todo lo que Dios nos está mostrando en su palabra, el amarlo sobre todas las cosas, el amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, esa es la sabiduría que el Señor busca de nosotros. La sabiduría que Dios nos mostró por medio de no solo la palabra, sino la vida del Señor Jesucristo en sí misma. Entonces, que eso sea lo que estamos aprendiendo hoy. Que el Señor es sabio sobre todas las cosas, por lo cual podemos confiar en sus decisiones, porque aunque nosotros tenemos una vista corta, Él tiene la vista infinita de lo que sucede y lo conoce todo. Y que esa sabiduría que nos ha comunicado la podemos desarrollar cuando nosotros sabemos quién es Dios, por eso lo estamos conociendo, conocimiento de sus atributos, de su palabra, pero no solo conociéndola de cabeza, sino llevándola a una vida en acción para glorificarle. Esa es la verdadera sabiduría del Señor, tomar las decisiones correctas. Entonces, ¿qué nos ha enseñado este hermoso atributo? Que yo quisiera pues que reflexionemos. La palabra nos enseña
que Dios mismo nunca toma decisiones imprudentes ni nunca se va a comportar de manera imprudente porque Él es sabio y lo conoce todo. Podemos descansar en su sabiduría. Él no es un Dios como digamos, Elías se burlaba del Dios de los profetas de Baal, que al parecer era un Dios que dormía, que entraba al baño, que no estaba atento a ellos. No, nosotros tenemos un Dios inmanente, un Dios que está con nosotros, que cuida de nosotros y que todo lo que hace obra para bien para aquellos que estamos con Él. Entonces confiemos en esa sabiduría, pero al mismo tiempo reconozcamos en oración que nosotros estamos llenos de esa necedad, de esa pecaminosidad, y que actuamos según en nuestros deseos. A veces nosotros pensamos que conocemos todo y podemos tomar las mejores decisiones, y es allí donde nosotros necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo. Y si ya la hemos entregado, pero aún así tenemos todavía esas facciones del hombre viejo, llevémoslas en oración a Dios para que podamos descansar en Él. Que nunca pensemos que merecemos algo por nuestra fuerza, sino es por la mano de Dios y en su providencia que nos ha sostenido. Eso también lo debemos reflexionar. Y es así como entendemos que entonces este atributo de la sabiduría es comunicable. Y Dios es ese manantial, Él es la fuente de la cual nosotros podemos obtener esa sabiduría para vivir para su gloria y conforme a su palabra. Santiago 1:5, ¿qué nos enseña? Santiago nos dice que si nosotros nos falta sabiduría, podemos orarle a Dios pidiendo que nos la brinde y Él nos la dará. Así que si digamos hoy nosotros no sabemos qué decisión tomar, si estamos viviendo de una manera que sabemos que no le agrada a Dios, confiemos en lo que está escrito, vamos a la oración, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría de cómo actuar en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con nuestra familia en esta situación. Y reconozcamos que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Y es lo que nos está diciendo Santiago. Necesitan con sabiduría para glorificarle, vayan a Él. Entonces que hoy, esta noche, nosotros vayamos a la fuente. Siempre que tengamos que tomar una decisión, siempre que el mundo nos tente hacer algo que no es de Dios, tomémonos unos segundos y reconozcamos quién es la fuente y pidámosle sabiduría a Él. Porque eso es lo que nos hace diferentes al mundo. No es un conocimiento vano, sino un conocimiento y una sabiduría que viene de parte del Señor. Es por eso que es tan importante que nosotros entendiéramos este atributo comunicable, entendiendo la sabiduría y cómo nosotros también podemos ser sabios por medio de la palabra y el Espíritu Santo en oración. Entonces, para terminar, Blaise Pascal, una frase que me ha impactado durante mucho tiempo y yo quisiera terminar con esa palabra, pero para comprender por qué es este hombre sabio y también tenía conocimiento al mismo tiempo. ¿Quién fue Blaise Pascal? Bueno, Blaise Pascal resumidamente era un físico, un matemático y también un filósofo francés. Él vivió en el siglo XV aproximadamente, bueno, sí, en el 1600, siglo XV, y este hombre enunció las leyes de la presión atmosférica. Entonces sabemos que era un hombre que tenía mucho conocimiento. Ya vimos que era matemático, físico. Eso es una persona con mucho conocimiento, ¿cierto? Pero ¿por qué era sabio? Porque aparte de esos descubrimientos de los fluidos, de la presión atmosférica, reconocía que solamente en Dios está el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría. Aparte de esa frase que ustedes están viendo, él tiene otra frase que me gusta mucho y dice lo siguiente: sin Jesucristo nunca hubiera descubierto lo que la ciencia no puede decirnos jamás: de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, este hombre, aunque tenía mucho conocimiento, nunca se lo quiso atribuir. Siempre le dio la gloria a Dios porque entendió, como dice la palabra, que él entendió, así como lo entendió Salomón, que la sabiduría solamente proviene de Dios. Él es la fuente. Entonces, que esto que hemos aprendido hoy, mis hermanos, mis hermanas, nos lleve a ser más humildes con los dones que Dios nos ha dado y seamos sabios para glorificar su nombre por medio de ellos. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí
el estudio del atributo comunicable de la sabiduría de Dios. Y antes de entrar en una oración, no sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos visto. ¿Se entendió todo? Listo. Sí, No, señor. me parece perfecto, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. No sé si el Paz quiera decir algo o podemos pasar a una oración. Paz, Jesús. No, agradecer al Señor por la charla de esta noche. Damos gracias a Él por su misericordia, su amor. Gracias por Felipito por colaborarnos en este tema el día de hoy. Perdón, por colaborarnos el día de hoy, que estamos en preparación y motivarles, invitarles a que nos sigamos conectando los jueves, que no se les olvide reenviar el link de la invitación para todo el que quiera seguir pues creciendo en este hermoso tema. Nos falta todavía muchos atributos, les invito a que sigan súper conectados y súper motivados todos los jueves a las 7 de la noche con la ayuda del Señor. Gracias, Felipito. Listo, Paz. No, gracias a ti, gracias a todos. Entonces vamos a terminar con una oración para que lo que hemos aprendido, a lo que hemos aprendido no solamente entonces llegue a nuestro cerebro, que será conocimiento, sino que llegue a nuestro ser como esa sabiduría que nos permita glorificar al Señor. Entonces vamos a orar. Padre, te damos tantas gracias, Señor, porque tú eres sabio y nos has brindado, Señor, de esa sabiduría para poder vivir una vida que te agrade. Perdona si a veces nosotros preferimos vivir alejados de esa sabiduría y vivir conforme a lo que nosotros consideramos que es lo mejor. Perdona, Señor, todas esas veces que tomamos decisiones sin consultarte, todas esas veces que dejamos, Señor, atrás tu palabra para hacer lo que nosotros queríamos. Y hoy te pedimos, Señor, con un corazón humilde, que nos ayudes, Señor, a retornar a la fuente. Y esa fuente eres tú. Permítenos, Señor, leer tu palabra diariamente, conocerte diariamente y vivir de una manera que glorifique tu nombre, Señor, amándote sobre todas las cosas y amando a los que nos rodean, así como a nosotros mismos, Padre. Gracias por cada una, Señor, de las personas que se encuentran hoy aquí, aquellos que no nos han podido acompañar, Señor. Tú conoces sus corazones, Padre. Tú conoces sus batallas, tú conoces sus luchas. Yo te pido, por favor, Señor, que les permitas descansar. Y tú si hoy que has estado en este estudio, sientes que estás lejos de Dios, sientes que te hace falta no solo conocer mentalmente, sino tener esa relación, esa sabiduría con el Señor, que esta noche sea ese momento en el cual tú vas en oración y le recuerdas cuánto le amas y cuánto le necesitas. No importa si tienes que llorar, no importa lo que tengas que hacer, pero hoy retorna al Señor, porque Él tiene sus brazos abiertos y no te va a echar fuera. Gracias, Señor, gracias por ser tan misericordioso con nosotros, que a veces somos tan fríos, Señor, para tu obra, para glorificar tu nombre en este mundo que tanto necesita de ti. Ayúdanos, Señor, a hacer luz, ayúdanos, Señor, a hacer sal, y que todo lo que aprendamos, todos los dones que tú nos has dado, porque son dones a tu multiforme gracia, sean para glorificarte como ese cuerpo, Señor, del cual la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Ponemos en tus manos, Señor, esta hermosa noche para que nos brindes descanso y que mañana sea un día para tu gloria, Señor, en el cual nos cuidas en tu providencia y nos ayudas, Señor, a comprender que todo, Señor, es hecho por ti y para ti. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos, que el Señor les bendiga y hasta luego. Gracias, Felipe. Ya, Gracias, Dios hermano. Dios les bendiga. bendiga. Hasta luego. Gracias, Felipe. Bendición. Gracias, Felipito. Muchas gracias, bendiciones. Muy chévere Gracias la a enseñanza. todos. Gracias a Gracias, todos. Felipe, muy buena la charla. Gracias, gracias. Dios les bendiga. Paz, ¿estás ahí?
Lo activo. Bueno, Dios les bendiga a todos y si quieren ya pueden irse desconectando. Vamos a parar la grabación, sino que no me la deja parar, entonces a medida que nos vayamos desconectando, él solo va a cerrar la grabación. ¿Listo? Buenas noches a todos, Dios les bendiga.